Uruguay hay 26 cárceles, de las cuales 18 tienen chacras. Estas se consideran prisiones de mínima seguridad, ya que no hay tejido perimetral y las personas gozan de ciertas libertades que no se encuentran en las cárceles de máxima o media seguridad. En este contexto fue que en junio del año pasado, el Ministerio del Interior presentó el Plan de Dignidad Carcelaria. Nosotros pretendemos como camino cambiar las cosas para que tengamos mejores resultados. Pero lo que no se supo es que entre abril y octubre del año pasado se fugaron de la chacra del Penal de Libertad por lo menos 5 reclusos, algunos de ellos de alta peligrosidad, que según supo Santo y Seña no habían sido evaluados como correspondía. En 2020 hubo alrededor de 5 fugas de una cárcel de mínima seguridad. No salió ni siquiera un comunicado interno de pedido de captura. No salió ni siquiera un comunicado interno de pedido de captura. Para evaluar a los privados de libertad que podrán ser trasladados, se realizan lo que se denominan juntas de traslado con el equipo técnico que en ese momento era liderado por la doctora Milena Mas, subdirectora nacional técnica del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Ella se hizo responsable? Sí, por supuesto. Ella se hizo responsable de muchas situaciones de la que le coartaban la información. Si bien a la subdirectora Milena Mas no se le dio acceso a las carpetas de las personas fugadas, ella, junto a su equipo, pudo constatar que por lo menos 10 privados de libertad que estaban en esa chacra no debieron haber sido trasladados allí por estar catalogados como personas de riesgo alto o de riesgo medio de reincidencia en sus evaluaciones. Pero no solo eso, sino que la subdirectora también se percató de que en la chacra residían personas que recién habían ingresado al sistema carcelario, cuando se necesita tener por lo menos media pena cumplida para poder estar en ese régimen. Estas fugas, ¿usted recuerda cuál era el perfil de estas personas que se fugaron? Son personas privadas de libertad que son seleccionados de acuerdo a evaluación psicosocial y de seguridad. Cuando te enterás de estas fugas y te haces presente en la chacra, ¿con qué te encontrás? Fuimos 2 días seguidos a cotejar carpeta por carpeta y encontramos elementos importantes y que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando empezamos a mirar las carpetas habíamos visto que había personas que se habían fugado que tenían el OASIS vencido. El OASIS es la pauta de evaluación que maneja el Instituto Nacional de Rehabilitación, el cual lo que nos transmite es el riesgo de reincidencia de la persona. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando llevamos a una persona privada de libertad que tenga un perfil con un riesgo bajo. ¿Y había alguno de los presos que se fugaron o de los que estaban en la chacra que tenían riesgo alto? Sí, encontramos eso con mi compañera. En todas las juntas de traslado mientras que estuvo la doctora Milena Mas, ¿o participaba la subdirectora o participaba algún representante? Exactamente, siempre, si no había un representante técnico, no sesionaba. Eso no es correcto. Existieron un montón de juntas en las cuales no participaba un representante de la subdirección técnica. Y yo siempre llamaba, si la doctora no se encontraba, iba siempre un representante. Existieron innumerables juntas en las que no participó un representante de la técnica. En otras oportunidades yo ingresaba al despacho del director nacional y se estaban realizando traslados, y lo cual él me negaba. Yo le decía, bueno, director, no llamó a nadie de la técnica, déjeme que llame a la doctora que representaba la técnica. No, Milena, esto no es una junta. Sé perfectamente cuáles son los papeles de una junta de traslados. Lo que pasaba en las juntas cuando los representantes de la técnica venían y me comentaban de que en las que participaban no tenían voz ni voto. Según los funcionarios que se comunicaron con Santo y Seña, esto el año pasado no era así, o sea, no se participaba la técnica, no se le avisaba a la doctora Milena Mas de cuándo eran las juntas. En todas, siempre. ¿Y esas actas están? ¿Usted me las puede dar? Le hacemos llegar. Eso no es verdad. En muchísimas oportunidades no participó la subdirección técnica y yo fui testigo. Se hacían reuniones de directores y ella no participaba. ¿Ella tenía que participar de esas reuniones? Por supuesto, como subdirectora nacional tenía que estar. Pero la relegaron, no era invitada a las reuniones y en algunos casos hasta se le cerró la puerta en la cara. En algunas reuniones sí me participaba el director nacional, pero en muchísimas no se me comunicaba
para que yo concurriera y eran reuniones que competían a mi subdirección técnica. Todo el mundo vio y todo el mundo sabe lo que le hacía el director a ella, ¿no? Desplazarla, de hacerla a un costado totalmente, de tomar decisiones solo sin consultarla. Según los testimonios recabados por Santo y Seña, la subdirectora Milena Mas no solo fue ninguneada por el director de Convivencia Santiago González y por el director de Cárceles Luis Mendoza, sino que además tuvo que soportar destratos y gritos por parte de las autoridades. Iba sentado en el asiento de atrás y escuchaba los gritos del director nacional. Sí, todos lo vimos, todos y en distintas unidades. Estar en reuniones técnicas o reuniones de equipos y que se pusiera a llorar. La verdad que yo trato a toda persona con el respeto que merece. Puede ir a hacer rito y hablar con cada persona y no tengo esas costumbres. Lo único que intercambiamos posición y no siempre uno está en la misma idea que el otro, pero siempre con el respeto que merece. Los funcionarios con quien Santo y Seña habló y se comunicaron decían que los destratos por parte de Mendoza hacia tu persona eran constantes. Eso es verdad. Sí, fue así durante toda la gestión. Destratos, golpeteos de mesa, desacreditación como autoridad. Recuerdo una reunión que ella llorando, ahogada, nos contó, no saben lo que me pasó en una reunión. Me gritó el director nacional, Santiago González golpeteó la mesa, me sentí horrible, no me dejaban participar. Hay mucha gente que fue testigo de los gritos y de los golpeteos de mesa. ¿Usted nunca le gritó ni por teléfono ni en su despacho? ¿Nunca le vio llorar? Por teléfono pocas veces, no tuve, no sé quién, de dónde, quién manifiesta eso. También hablan de destratos por su parte. ¿Esto es así? Bueno, no. Yo personalmente nunca tuve una discusión con Milena Mas. En muchas oportunidades, delante de gente me hacían callar. El maltrato y el no reconocimiento a la trayectoria, a mi trabajo como autoridad, fue durante todos los meses de la gestión. Pero nunca por grito. ¿Cómo vamos a andar gritando en una reunión del INR? No hay nada por lo cual gritar. Ni golpes de mesa. ¿Usted nunca golpeó la mesa en ninguna situación, en una reunión? ¿Por qué voy a golpear la mesa? Y yo me sentí menospreciada, maltratada, no valorada como persona, como profesional, pero sobre todo como profesional, porque yo no soy una improvisada del sistema penitenciario. Me he formado toda la vida para trabajar en este sistema. Nosotros vimos que no se adaptaba a nuestro sistema, no se adaptaba a nuestra manera de trabajar. Y nadie puede decir de que el comisario general Luis Mendoza o yo hicimos ese tipo de cosas porque primero que nada hay que ser caballero, hay que ser gente, hay que ser persona, cosa que nosotros somos. Podemos tener después diferencias en el trabajo. Las diferencias pueden tener, acá se habla de destratos, gritos, malos tratos, de que salga llorando de las reuniones. Contundentemente yo no presencié eso. También hubo ocasiones de falta de respeto no solo hacia mi persona, sino hacia otros compañeros. Por ejemplo, comentarios dentro del gabinete, opinando sobre la orientación sexual de compañeros y de compañeras, y eso me hacía sentir espantoso. O sea, la violencia fue total, de diferentes formas. Desembocó en que yo le solicité al señor ministro del Interior el cese de ella, el cese en comisión de ella. El director Mendoza le pidió el cese en el cargo, ella pidió renunciar, entre una cosa y la otra. Es de caballeros aceptar la renuncia, porque así lo solicitó. Se fue haciendo todo un trabajo psicológico, yo creo, con ella, hasta el punto que, bueno, la mujer no aguantó más y decidió renunciar. ¿Por qué crees que tiene tanto miedo? Y porque es difícil, esto acá es muy difícil. Acá se ven caras, pero no se ven corazones. Es un ambiente muy pesado. Más pesado del ambiente que está dentro encerrado. Más pesado del ambiente que está dentro encerrado. El machismo del Ministerio del Interior es endógeno. Es endógeno y trasciende cualquier ideología política. Es endógeno y trasciende cualquier ideología política. Yo en un primer momento, cuando nosotros arrancamos esta investigación, intenté comunicarme contigo, tú me atendiste y me dijiste que preferías no dar declaraciones sobre este tema, ¿sí? Y hoy estás acá dando la cara y contando tu verdad. ¿Por qué lo haces? Bueno, así como yo renuncié y me fui en silencio, yo soy una persona de perfil bajo, que no me interesaba exponer la situación de todo lo que había vivido, porque esta situación fue muy triste, muy penosa para mí y para mi familia. No me encontraba, cuando tú me llamaste, en condiciones emocionales como para hablar públicamente, pero me indignó cuando tú me planteaste hoy en la tarde de que las autoridades habían mentido, porque decir que a mí me cesaron del cargo es mentir, siendo que hay una resolución
que está firmada por el presidente de la República, en la cual el presidente acepta mi renuncia y está firmada. ¿Te dijo que te iba a cesar en el cargo? Nunca, 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 nunca. Nunca a mí me comunicaron del cese. Mis compañeros, sobre todo, me decían que denunciara, que denunciara toda la violencia que estaba sufriendo, pero... ¿Por qué no lo hiciste? Porque no pude, no tuve las fuerzas y tuve muchísimo miedo. Fue el momento de mi vida creo que más angustiante que me ha tocado atravesar, y sobre todo el tener que retirarme y irme así de esa manera, también para mí fue muy doloroso porque sentía que estaba abandonando el equipo. Y si no renuncié antes, fue por el gran apoyo que tuve con el equipo. El equipo no quería que yo renunciara. Y renuncié porque no quería ser cómplice de la forma que se estaba trabajando. Porque si seguía trabajando, yo era cómplice de la forma desprolija y de las irregularidades que hubo durante toda la gestión. Durante los 7 meses que yo estuve, yo vi desprolijidad, irregularidades, cosas muy pegadas a la ilegalidad. Y yo no trabajo así. Bueno, muy fuertes las declaraciones que hacía la renunciante subdirectora técnica Milena Mas, así como también los otros testimonios que Patricia Martín había recabado, porque ustedes ahí veían caras tapadas, pero estamos hablando de un profesional civil con años de trayectoria en cárceles y un policía también con un cargo de mucho tiempo. Patricia Martín, buenas noches. Buenas noches. Decíamos que pasaron cosas después de este informe y de eso vamos a hablar. Una investigación de urgencia que se inició y tengo entendido que, pero desde el lugar más alto del Poder Ejecutivo, de alguna forma se lo llamó al orden, porque acá las acusaciones y las denuncias y las irregularidades que quedan evidenciadas no pueden quedar en la nada. Pero a Milena Mas, ¿alguien la llamó? ¿Alguien se comunicó con la renunciante subdirectora? Bueno, hasta ahora nadie se ha comunicado con ella. Ella pensó que alguna autoridad le iba a llamar, que ella iba a dar estas mismas declaraciones que dio en televisión, y creo que tiene más cosas para aportar que no las dijo en la entrevista, pero nadie se ha comunicado. Lo que sí hubo el lunes siguiente al informe de ese 25 de abril fue un comunicado del Ministerio del Interior que, entre otras cosas, habla de las cosas que se hicieron en esta gestión, las cosas que se hicieron bien, y aquí quiero aclarar que varios funcionarios estaban muy disconformes con la postura de Santiago González en algunos medios de comunicación, ¿no? Diciendo como que antes no se hacía nada, por ejemplo ladrillos, y que no se plantaba nada. Y más allá del partido político hay funcionarios y ONGs que vienen trabajando en cárceles desde hace muchos años. Entonces estaban enojados con eso de que o está mintiendo o no sabe realmente todo lo que se venía gestando desde antes, ¿no? Acá hay dos grandes acusados, si se quiere, ¿no? Luis Mendoza como director nacional de cárceles y Santiago González, que es la mano derecha del ministro del Interior Jorge Larrañaga, director de Convivencia. Pero vamos al comunicado, ¿no?, que salió horas después de nuestro informe que, como decíamos, emitimos el domingo 25 de abril, ¿no? Y fíjense lo que dice. Ayer, un informe periodístico indicó presuntas irregularidades en traslados a la unidad 2, a la chacra esa del Penal de Libertad, durante 2020. La unidad, categorizada como de máxima confianza, tiene 72 plazas, actualmente está ocupada por 25 personas. A dicha unidad fueron trasladadas entre marzo y diciembre de 2020 43 personas privadas de libertad desde cárceles de todo el país, todas ellas, atención, todas ellas tras ser evaluadas por la Junta de Traslados y aprobadas por el director Luis Mendoza. Todo lo contrario es lo que denunciábamos. El informe emitido ayer habla de que 6 personas privadas de libertad habrían sido trasladadas a la unidad número 2 sin haber sido analizadas por la Junta de Traslados. Esto es falso. Bueno, el comunicado del Ministerio del Interior desmiente tajantemente lo que Santo Isenga pudo recabar en sendos testimonios que fueron emitidos en ese informe. Sí, lo primero que podemos decir de este comunicado es que ya hacen un comunicado diciendo que esto es falso sin haber hecho una investigación. Y cuando la persona que denuncia era la subdirectora técnica nacional, o sea, no es cualquier persona. Sí, 2 funcionarios que no quisieron dar su identidad, pero luego la doctora Milena Mas habla ella que las juntas participaba su equipo. Entonces ya dicen que es falso sin haber iniciado la investigación. Claro, y uno dirá, bueno, es la palabra de uno contra la de otro. No, porque hay documentos y ya vamos a ir a eso. Pero sigamos leyendo el comunicado del Ministerio del Interior que dice, esto es falso, según se desprende de las actas, por eso digo, vamos a ver los documentos, remitidas al programa durante el fin de semana, en todos los casos se cumplió
los procedimientos legales y administrativos para realizar este tipo de traslados. Patricia, bueno, ¿qué tenés para decirnos? Justamente ese domingo nosotros dijimos que sí, que nos habían llegado parte de las actas, pero que las actas estaban incompletas. Se lo dijimos a Unicom y Unicom obviamente que reconoció que las actas estaban incompletas y que nos las iban a hacer llegar en la semana. Ahora yo volví a reclamar las actas porque obviamente no me llegaron y lo que me respondieron desde Unicom fue: la documentación forma parte del material probatorio de la investigación que se viene realizando y reviste carácter secreto, o sea que todavía no vamos a poder acceder. Pero mostremos... Pero algo tenemos. Claro. Vamos a mostrar los documentos que nos pasaron. Vamos a entendernos de qué se trata, ¿no? Lo que dice la renunciante, su directora técnica, es: no se hacían las evaluaciones técnicas para ver si este preso estaba en condiciones de ir a un régimen con mínima seguridad, como puede ser una chacra. Y se terminaron fugando 6, ¿no? Y a mí me ninguneaban y mis técnicos no participaban. Y entonces Mendoza a dedo decía: este va para acá, este va para allá, y sin hacer lo que la ley dice que hay que hacer. Bueno, pasamos a analizar las actas que nos dio el propio Ministerio del Interior y vamos, la primera PPL, persona privada de libertad, quien había sido procesada por 2 delitos de rapiña, ¿verdad? Bueno, aquí vemos lo que es la resolución, o sea, ya se realizó la junta y nos mandaron la resolución que sí está firmada por Mendoza, en donde se resuelve que esta persona va a ser trasladada a la chacra, ¿sí? Pero pasemos a el acta que nos mandaron. La primera parte del acta, la primera hoja, dice en la ciudad de Montevideo, a los 6 días del mes de agosto de 2020, siendo las 13, se reúne la Junta Nacional de Traslados en presencia del director nacional, comisario general Luis Mendoza, ayudante del director, la subcomisario Marcelo Urán, y por la subdirección nacional técnica operativa, Cecilia Lamerain. Ella sería la persona que participa por la técnica y esta persona sí forma parte de este equipo. Pero veamos en la siguiente, veamos la siguiente placa, es la segunda, otra hoja de esta misma acta, en donde, hablando de este PPL que estábamos hablando, se autoriza el traslado hacia la unidad 2 procedente de la unidad 6 por progresividad, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que está el acta, ¿sí? Y las personas que participaron, pero la última hoja es en donde se firma, donde tiene que estar el nombre de todas las personas que participan y los que participan ponen su firma. Esa hoja a nosotros nunca nos llegó, pero no nos llegó de ninguno de los 6 fugados. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente placa la resolución de Antúnez y Esteves, que Nacho, recordemos los antecedentes que tenían estas dos personas. Sí. Estamos hablando de uno que tenía 6 antecedentes penales por hurto y 1 por receptación. Es el que sigue prófugo, que se había fugado de la unidad 6 en el 2016. Y el otro, Esteves Machado, es el que llegó a liderar una banda narco en el barrio 19 de abril y lo terminaron asesinando, ¿no? Sí, bueno, aquí nos mandan nuevamente la resolución en donde se resuelve finalmente por la Junta de Traslados llevarlo a la unidad 2 de la chacra del Penal de Libertad a estas dos personas, Luis Marcelo Antúnez González y Manuel Maximiliano Esteves Machado. En la siguiente placa podemos ver ¿quiénes participaron a nivel técnico? ¿Quiénes participaron a nivel técnico? Están todos los directores, pero vayamos a la parte que dice... por la subdirección técnica, Guzmán Herrero y Verónica Rodríguez. O sea que hay 2 personas que forman parte efectivamente de la técnica que participaron. Pero ¿qué nos vuelve a pasar? No tenemos no está la firma. La placa, claro, no tenemos la última hoja, o sea, son todas salteadas las hojas que nos mandaron, no está el informe completo, entonces en ninguna aparece la firma en las actas de lo que nos mandaron. Sí aparece la firma de Mendoza en la resolución, pero eso es la resolución final donde ya pasó el acta. Entonces, es más, nosotros teníamos la información, corregime si me equivoco, pero de que a último momento habían mandado desde las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación a que los funcionarios firmaran esas actas de meses pasados. Sí. Porque las firmas no estaban. Incluso la doctora Milena Mas decía que eso era, como se trabajaba tan desprolijo, era algo constante que pasaba, que meses después se hacían firmar y la verdad que la gente, o sea, los funcionarios no sabían si habían participado o no y terminaban firmando, ¿sí?
Bueno, y volviendo al comunicado del Ministerio del Interior, este finaliza diciendo lo siguiente: para agregar mayor transparencia al proceso, el director Mendoza instruyó una investigación de acuerdo al decreto 500/91, la investigación que anunciamos que se comenzó a hacer a raíz de todo lo denunciado en Santillana, ¿verdad? Claro, pero o sea que, ¿esto qué quiere decir? Que la investigación va a estar a cargo del propio Mendoza, el director del INR, que era quien... Milena Mas denunciaba como subdirectora, quien le mentía diciéndole: no, doctora, esto no es una junta. Y ella veía los papeles y le decía: pero yo conozco los papeles, esto es una junta y usted no tiene la técnica. Entonces, es la misma persona. Yo hablé con representantes del Poder Ejecutivo y les preguntaba eso mismo. Digo, ¿se va a investigar a sí mismo? Me decían, bueno, es posible que haya irregularidades. Me reconocían, ¿no?, la posibilidad de irregularidades, ¿no?, que van a ver si esta investigación las termina reconociendo, pero que de todas formas, a posteriori, pues yo, ¿qué garantía tiene una investigación hecha por el acusado, ¿no? Bueno, que a posteriori, con toda esa información, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, va a hacer una investigación externa con todas las garantías, ¿no? Eso fue lo que se me transmitió. También Pero hubo otras repercusiones, ¿no? Sí, hubo otras repercusiones sobre quien fuera el director de la Chacra Unidad 2, que es Jorge Solé. Y digo fuera el director porque el 29 de abril lo relevaron del cargo. Nosotros le preguntamos a Unicom por qué él había sido relevado del cargo, ya que fue unos días después de que saliera el informe en Santo Iseña. Lo que nos dijeron era que dentro del plan de dignidad esto ya estaba estipulado de que él fuera para otra oficina, ¿sí? Pero, Ajá. ¿qué pasa? Según pudimos averiguar, Solé ya había estado a principio de año en esta oficina, que se llama Oficina de Proyectos Productivos, y en realidad él no llegó a estar 3 semanas que se fue. ¿Y por qué se fue? Por diferencias con Santiago González. Entonces, cuando se va, vuelve a ser el director de la Unidad 2. Pero ahora lo vuelven a poner en esta oficina de producción, que gerencia chacras y todo lo que es productivo de las chacras del INER. ¿Hablar con Solé, con el comisario Jorge Solé? Justamente, hablamos con él y nos dijo que esto no era así, que Unicom nos había dicho una cosa que no era, porque en realidad él iba a ser el director de la Unidad 2. Después lo llamaron y le dijeron que lo trasladaban, pero que en realidad no era algo que estuviera estipulado desde antes. O sea que fue una decisión que se tomó ahí en el momento, no como nos dijo Unicom, que ya venía en un proyecto que esto iba a suceder. Entiendo. ¿Y qué pasa con las fugas? ¿Qué pasa con estos traslados que, según las denuncias, se hicieron sin evaluaciones técnicas? ¿Qué te dice Solé? Bueno, aprovechando que él era el director de la unidad, le preguntamos sobre las fugas y lo que él nos dijo fue que obviamente él cuando le traen, le hacen un traslado de personas privadas de libertad, él no tiene que verificar ni nada, se supone que la junta está realizada y él no investiga eso. Lo que sí nos dijo es que él recuerda con certeza en el momento que la doctora Milena Mas vino junto a su equipo y revisó las carpetas y recuerda que ella decía, acá hay presos que no han sido evaluados, que no pasaron por junta. O sea que él recuerda el momento en que la doctora Milena Mas y su equipo decían el año pasado de estas irregularidades que estaban viendo. No, son abrumadores los testimonios coincidentes en cuanto a que no se hacía. Veremos qué arroja la investigación. Y aparte llegaron una cantidad impresionante de mensajes sobre todo tipo de denuncias en cárceles. Vos hablaste con, tengo entendido, más de 20 familiares de reclusos, ex privados de libertad, reclusos de todo el país, policías, y se abrió una verdadera caja de Pandora que rápidamente, de forma muy sucinta, vamos a enumerar, porque la verdad que no nos da el tiempo, pero da para hacer 10 informes. Estamos investigando y ya que el Ministerio está investigando, podría ir viendo. Por acá vemos, por ejemplo, venta de ladrillos a particulares sin registro, privados de libertad que salen a trabajar en chacras de funcionarios policiales sin tener autorización judicial, privados de libertad uniformados como policías que roban corderos a vecinos linderos, robos de insumos por parte de funcionarios, cubiertas, ladrillos, alimentos, donaciones, gasoil, cerámicas, grifería, privados de libertad con transitoria que salen a robar y reparten el motín en las unidades. Esto dicho por, esta información viene de los propios compañeros, ¿no? Gente, o sea, no de funcionarios policiales, sino de otros presos que lo ven. Privados de libertad que salen sin autorización judicial a llevar a funcionarios. Animales de jerarcas y funcionarios en los establecimientos, o sea, utilizando el Estado para tener sus propios animales. Sanciona a un funcionario policial por avisar de una fuga a los jefes en horas de la madrugada, como que estaba molestando y los sancionaron.
Funcionarios que detienen una fuga y no se les toma el acta del hecho. Esto es muy grave y son funcionarios policiales de años de cárceles que están denunciando estas cosas. Recargos de horas a funcionarios policiales que denuncian, beneficios por amiguismos cuando estás del lado de los buenos, amenazas a funcionarios por medio de presos pesados mandados por altos cargos, yo si no te portás bien te mando a este, y traslados por coimas. Eso todo lo que ha llegado con respecto a cárceles. Si tendrás tema entonces para seguir investigando, para que todo se sepa. Muchas gracias, Patricia Martínez. Estaremos a los resultados de esa investigación.